Saludamos a todos los que están aquí congregados, a los que nos están viendo por vía internet y que podrán ver esta grabación en diferido. Agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de poder alabarlo, de poder escuchar su palabra y que nos da la oportunidad día a día de poder glorificarlo y alabar su nombre. Bueno, sabiendo esto, mis hermanos, entonces quiero darles el título del sermón de hoy. Bueno, el sermón de hoy tiene por título Esperanza de vida. Tiene por título Esperanza de vida. Y antes de darles el versículo base, quiero introducir el tema, ¿vale? Y entonces ahí sí les doy el versículo base. Tengan sus Biblias ahí listas porque en menos de nada les doy el versículo del cual vamos a tratar el tema de hoy. Bueno, Esperanza de vida se llama, es el título del sermón de hoy, de lo que quiero hablarles, sabiendo que el Señor me habló primero y, y pues tengo la oportunidad de compartir con ustedes, gracias a Dios. Bueno, en la historia de la humanidad se ha tenido cierto miedo y también desconfianza a la muerte. Y es que ese desconocimiento a qué será lo que pasará más adelante lleva a muchas personas a seguir doctrinas erróneas. Muchos, por ejemplo, piensan que después de la muerte, una vez muertos, mejor, una vez muertos, pues simplemente no pasará nada, ¿sí? Una vez cerramos los ojos acá, la muerte pues ya no va a representar absolutamente nada, se acabó la vida y pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues aprovechar al máximo su vida, disfrutar, gastar, hacer todo lo que les venga en gana, que como no hay vida más allá de esta vida, pues podemos hacer lo que queramos. Otros piensan al contrario que sí, efectivamente hay vida después de la muerte y esta vida consiste en la reencarnación. Entonces muchos piensan que después de que muramos acá vamos a reencarnar en otra persona o incluso llegan a pensar que dependiendo cómo se hayan portado en esta vida, o bien van a reencarnar en otra persona o incluso en un animal apreciable o despreciable. Es lo que pasa, por ejemplo, en la India, donde muchos piensan que sus familiares queridos e incluso ellos pues reencarnan en una vaca, por ejemplo. Es el caso de allá de algunos religiosos que no se atreven a matar las vacas. Las vacas están por ahí transitando por las calles y pues con total libertad, y aunque muchas personas padecen de hambre, pues no se atreven a matarlas, a comérselas. Incluso ratas, incluso llegan a pensar que las ratas son sagradas, que ahí están sus familiares queridos y no las matan. Incluso un ejemplo más cercano, la Iglesia Católica tiene eh, a ver, tiene por cierto que una vez muertos, una vez cerrados los ojos aquí, la persona, dependiendo de cómo se haya portado, va a un limbo, ¿m? A un espacio entre la vida, entre el cielo y la tierra, en donde, pues, como no ha pagado los pecados, sus familiares sí que lo pueden hacer por medio de misas, por medio de pagar una cuota a la Iglesia Católica para que ofrezcan unas misas. Terminado el número de misas, pues entonces pueden ya pues ir al cielo, ¿vale? ¿Y a qué se debe todo esto? Al desconocimiento, como lo decía, al desconocimiento, la falta de ciencia en muchos seres humanos. Sin embargo, con nosotros no pasa lo mismo. No así con nosotros, ya que nosotros conocemos la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos la verdad revelada por Dios en su escritura y además tenemos al Espíritu Santo que nos guía en ese conocimiento. Una vez que cerramos los ojos aquí, en esta vida, ¿cierto? Sabemos, conocemos que vamos a estar con el Señor. Sabemos lo que ha de venir. No tenemos esa desconfianza, no tenemos esa incertidumbre.
Y es más, no solamente sabemos lo que va a pasar una vez cerrados los ojos así, sino que también sabemos cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Bueno, que es algo que también angustia a muchos, que no conocen cuál es el significado de la vida aquí en la tierra, que muchas personas no llegan a entender, llegando a vivir una vida sin propósito o incluso, ¿cierto? En casos trágicos, el no vivir sin propósito, sin un objetivo, pues lleva a muchas personas a terminar esa vida antes de tiempo. Entonces, pues tenemos el caso de personas que el propósito de vida es cuidar a un niño, cuidar a un animalito, tener, conseguir dinero. Bueno, varias cosas pueden ser el propósito de vida de diferentes personas. Sin embargo, una vez que se acaba ese propósito, pues ya no tienen más que hacer y pues ahí queda. Entonces quiero contestar dos preguntas básicamente en este sermón de hoy, que las tengan presentes. ¿Qué significa vivir? ¿Qué significa morir? Y lo vamos a hacer desde el punto de vista del cristiano y en palabras del pastor, del apóstol Pablo. Entonces quiero que por favor ahora sí nos vayamos al versículo base ubicado en el Nuevo Testamento en Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Quiero que nos vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21, y ahí de inmediato vamos a tratar de responder estas preguntas. ¿Qué significa vivir y qué significa morir? Y en palabras del apóstol Pablo. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, quiero que entendamos cuál es el contexto de este versículo. Ya dijimos que quien está aquí hablando, quien escribe esta carta, es el apóstol Pablo. Y quien pues se dirige a los filipenses, pues es él, ¿no? En ese momento el apóstol estaba preso, estaba con cadenas, con grillos, custodiado por guardas que se turnaban uno a uno para custodiarlo. Estaba allá en Roma y este trato de tenerlo con cadenas, de estar custodiado, pues se le daba a los peores criminales. Es decir, era una seguridad máxima que ni siquiera en nuestros tiempos se da. Yo no he conocido casos de que haya un guardia específico, un guardia personal para un preso, y en ese tiempo lo había. Y el apóstol Pablo está justo en esa situación. Sin embargo, a pesar de que el apóstol estaba preso, mm, no estaba libre también. Tenía la libertad de expresar su fe, tenía la oportunidad de evangelizar. Y se decía que en el pretorio ya todos conocían de la voluntad de Dios. Gracias a Dios. A el pretorio allá, el sitio donde estaba confinado el apóstol Pablo. Entonces Pablo estaba libre de profesar el evangelio, sin embargo, tenía la esperanza de salir e ir a visitar a los hermanos de Filipos, ¿vale? Quiero que leamos para entender, ahí más atrásito, dos versículos antes. Leamos el 19 y el 20. Estamos leyendo Filipenses 1:21, leamos el 19 y 20 para entender cuál era la situación del apóstol y saber cuál era la esperanza, ¿cierto? Y también entender que con todo él no descartaba, ¿cierto? Que tal vez no pudiera salir y que posiblemente pudiera ser ejecutado. Dice 19 y 20, hablando el apóstol Pablo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y dice el 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo,
o por vida o por muerte. El apóstol sabía que había una posibilidad de que fuese pues ejecutado, ¿no es cierto? Sin embargo, él tenía la esperanza de que sería glorificado, de que Cristo sería glorificado. En esta situación es que ahora sí, ¿cierto? Entendiendo el contexto, es que Pablo da estas palabras, ¿no? En el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano tiene una esperanza que muchos no tienen, que los que no llegan a conocer al Señor no la tienen, porque no lo conocen, mm, más que todo porque no quieren, ¿cierto? No porque no tengan la oportunidad. En el momento en el que estamos es muy fácil acceder a la palabra de Dios. Y no solamente tenemos Biblias en físico, sino que también tenemos las redes sociales, tenemos a amigos, compañeros. Es muy difícil que en este momento en el que estamos una persona no llegue a conocer de la voluntad de Dios. Y si así fuera, las personas tienen la conciencia y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces, el cristiano tiene una esperanza que los demás no, que una vez cerrados los ojos, nuestro encuentro con el Señor. Bueno, permítame un momento aquí, que hay un ruido. Nuestro encuentro es con el Señor, ya está, perdón. Y es que esto es una gran esperanza, porque imagínense, ya se acabará el sufrimiento, se acabará, dice la palabra, que toda lágrima será enjugada, que es decir, ya no habrá lloro, ya todas las tristezas que hayamos pasado en esta vida no existirán, ya a pesar de que podamos recordarlas, ya no representarán una aflicción para nosotros estando con el Señor. Estaremos con el Creador, estaremos con el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, con Dios, con el Creador. Para el cristiano, el morir es ganancia, estar con Dios es completamente, pues, una fortuna. Sin embargo, no quiero decir entonces que no nos preocupemos por la vida, que entonces nos esperemos a esperar, ¿sí? A esperar que muramos y entonces no hagamos nada ni por los demás, ni por ayudar al necesitado, ni por nuestra familia, ni por nosotros, ni por agradar a Dios, ni por glorificarlo. Porque Dios es el dueño de la vida y Dios tiene un propósito con todos y cada uno de los seres humanos, con todos y cada uno de nosotros. Tiene un propósito. Quiero que lo veamos en la palabra para que nos estemos seguros de cuál es ese propósito que tiene Dios para con nosotros. Vayamos por favor al Antiguo Testamento, a Isaías. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7, donde leemos lo siguiente. Hablando, dice ahí, Isaías capítulo 43, versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé, los hice, para gloria de Dios es que estamos aquí. Glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. Y no solamente está en el Antiguo Testamento, sino que también el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 dice lo siguiente. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea, todo lo que el ser humano haga, sea para glorificar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿glorificamos a Dios? ¿Estamos glorificando su nombre? ¿Cómo sabemos si en verdad estamos glorificando a Dios?
pues hay dos cosas a tener en cuenta bien importantes por las cuales podemos saber que estamos glorificando a Dios. Dos generalidades que tienen que ser cumplidas a la vez, que una es complemento de la otra. Y es cuando reconocemos a Dios, cuando reconocemos a Dios en nuestras vidas. En ese momento damos gloria a Dios cuando lo reconocemos en las cosas buenas, pero también en las cosas que no son tan buenas. Cuando nos va bien o cuando no nos va bien. Porque, a ver, glorificar a Dios es bastante sencillo o agradable, o nos acordamos cuando todo nos va bien, ¿no? Que cuando tenemos un empleo bueno, que cuando de pronto nos presenta la oportunidad de salir, de una buena comida, de que se solucionó un conflicto, de que estamos bien de salud. Gracias Dios, gracias por los alimentos, gracias por la salud, gracias por todo. Lo bueno, es muy fácil agradecer a Dios y de hecho lo hacemos, ¿no, mis hermanos? Pero vea lo que dice Pedro al respecto. Porque no solamente podemos o debemos, ¿cierto?, glorificar a Dios en lo bueno, sino que también en lo no tan bueno, ya que eso es necesario. Primera de Pedro 4:16 dice, Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces, pues, es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Aquí está, permítanme un momento. Eso dice el apóstol Pedro. Otra cosa a tener en cuenta es cuando le obedecemos. Otra manera de identificar, de saber, de estar seguros de que estamos glorificando a Dios es cuando le obedecemos. ¿Y qué es obedecerle? Dios nos dice amar al prójimo, ¿cierto? Visitar al enfermo, visitar al que esté en la cárcel, atender a nuestros hermanos, ¿cierto? Ser de ejemplo, ¿cierto? Glorificar, ser sal y luz, glorificar al Señor cuando le obedecemos. Es de esa manera que identificamos que estamos glorificando a Dios. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Es decir, que cuando una de las evidencias de que estamos glorificando a Dios es cuando llevamos frutos. Y esos frutos son visibles por los que nos rodean y por nosotros mismos. La paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Estos frutos del Espíritu Santo se tienen que ver en nosotros. Y es más, Juan agrega, de esa manera serán mis discípulos, dice el Señor. Para que lo tengamos en cuenta, para que tengamos presente. Entonces, en este sentido, cuando glorificamos a Dios en nuestras vidas, podemos ver o podremos ver la muerte de frente, sabiendo que nuestra esperanza está en Dios. Es en ese momento que a ver, la incertidumbre que muchos tienen al respecto de la muerte, pues para nosotros no lo será, sino que tenemos la esperanza puesta en Dios y si viene la muerte, pues que venga. No quiero decir con esto que no deberíamos sentir aflicción ante la muerte, porque es natural, es normal que ante la muerte de un ser querido sintamos aflicción. Es normal que si es nuestro caso, por ejemplo, que sea que estemos próximos a la muerte, nos sintamos un poco desconsolados, pues nuestros familiares que se quedan acá, de pronto si hay alguien que depende de nosotros, tenemos de pronto hijos, personas a cargo, nuestros hijos, etcétera, pues es normal sentir esa aflicción, porque miren, hasta el Señor Jesús lloró.
En Juan 11:35 dice, en verso más pequeño de la Biblia, dice, Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Porque, uno de sus amigos, Lázaro, había muerto y cuando llegó al sepulcro, ya lleva alrededor de 4 días muerto, pues sus familiares, Marta y María, estaban llorando. Se acongojó el Señor por la situación que estaba pasando en ese momento, sintió aflicción y lloró, a pesar que sabía él con exactitud que en poco tiempo lo iba a resucitar. Pero es normal sentir esa aflicción. Sin embargo, sabemos que Dios se hace, Dios se hará cargo. Que si es nuestro momento, Dios se hará cargo de nuestros familiares, de lo que dejemos acá. Y si nuestros familiares también estarán con el Señor, si han creído a Él. Entonces, nosotros conocemos el camino. Y en ese sentido, el vivir para nosotros será Cristo. Y el morir, ganancia. A ver, entonces, ¿vivimos conforme a la voluntad de Cristo? ¿Le glorificamos? Si es así, mis hermanos, si así lo hacemos, bien hacemos. Podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y si no hacemos así, si no estamos glorificando a Dios, mis hermanos, pongámonos a cuentas. Aún estamos a tiempo de reconciliarnos con Dios. Decía el rey Salomón en Eclesiastés, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza. Mientras tengamos el regalo de la vida, tenemos el tiempo para reconciliarnos con Dios, para hacer su voluntad. Porque si no, mis hermanos, si desaprovechamos esta oportunidad tan grande, estemos seguros que tendremos toda la eternidad para arrepentirnos. Entonces, ¿qué es lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos? Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, por favor, ayúdanos a vivir tu palabra, a comprender eso que hoy nos has dicho. Y mi buen Dios, llévate tú la gloria y la honra en todo lo que hagamos, mi buen Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ese era el mensaje que